Dato curioso acerca del árbol de cacao. El árbol de cacao comienza su producción dependiendo del tipo de cacao que es. Si es un árbol de cacao original desde la antigüedad, como el criollo o el forastero, que son los árboles originarios del sur de América y Centroamérica, cultivado por los mayas, los olmecas y los toltecas, incluyendo a los aztecas, el árbol naturalmente comienza a producir a la edad de 4 o 5 años. El árbol de cacao normalmente crece muy alto, entre 7 y 8 o 10 metros de altitud. El árbol de cacao híbrido, en cambio, o el injerto, es un árbol que se queda muy pequeño y puede crecer a una altura de 3 o 4 metros. Normalmente el árbol de cacao no produce sus flores y sus frutas como los demás árboles. En cambio, el árbol de cacao produce las flores y las frutas desde el tronco. No es como la manzana, la naranja o el mango, que producen las flores y las frutas en las ramas más pequeñas. El árbol de cacao, como lo dijimos anteriormente, produce la flor y la fruta desde el tronco. Por lo tanto, tenemos que cuidar este medio de producción, es decir, no rotamos la fruta ni utilizamos un machete, sino utilizamos una tijera donde vamos a cortar el péndulo de la fruta, ese péndulo que separa el tronco de la fruta del cacao. ¿Y por qué vamos a cortar en medio entre la fruta y el árbol? ¿Por qué? Porque en el futuro aquí encontraremos más flores y nuevas frutas en este mismo espacio. Por lo tanto, tenemos que cuidar nuestro medio de producción. Ahora bien, el árbol de cacao produce sus frutas en 2 temporadas, pero la temporada alta del árbol de cacao normalmente está entre los últimos 2 meses del año y los primeros 2 meses del año. ¿Qué quiere decir esto? Que este árbol ya tuvo su primera cosecha en los últimos 2 meses del año. Por lo tanto, estos últimos 2 meses son para producir la segunda cosecha, y aquí ya vemos una fruta de cacao casi lista. ¿Cómo sabemos que el árbol de cacao está listo para su cosecha? ¿O cómo sabemos cuando la fruta del cacao está lista para su cosecha? Normalmente nos los dice el color de la fruta, pero la fruta viene en diferentes colores. Cuando la fruta está verde, el siguiente color cuando está madura es amarillo. Significa que la fruta está lista para ser cosechada. El siguiente color después de amarillo es café, y eso significa que ya está pasada de madura. Luego se convierte en negro, y a eso se le llama o se le conoce como chereles. Chereles son las pequeñas frutas que no logran desarrollarse, o las grandes que se remaduran o se pasan de madura, luego se caen y trabajan como fertilizante para el mismo árbol de cacao. Mi gente, datos interesantes acerca del árbol de cacao. Espero que les sirva de mucho toda esta información. Y seguimos hablando un poco más acerca de las diferentes frutas de cacao. Algunas frutas de cacao vienen a, como dije, en diferentes colores. Hay una fruta que es de color rojo, una fruta que es de color púrpura. Con la fruta del color púrpura o del color rojo es un poco difícil darse cuenta cómo es cuando está madura, porque normalmente nunca cambia de color. Es decir, puede estar pequeña y está roja o púrpura. Puede ser mediana y está roja y púrpura. Puede ser grande y está roja y púrpura. ¿Y cómo sabes cuando la fruta está madura? Si no tienes mucha experiencia y te encuentras solo en una plantación de cacao, lo primero que tienes que hacer es golpear la fruta y escuchar si está hueca. Si está un poco hueca, significa que la fruta del cacao está lista para ser cosechada. Otra manera de enterarnos si ya la fruta está lista, obviamente, es por su temporada. ¿Cuándo es la temporada alta de un árbol de cacao? Lo dijimos anteriormente.
últimos 2 meses del año, primeros 2 meses del año. Sin embargo, el árbol de cacao está comprobado que produce flores y fruta durante todo el año. Es decir, los productores tienen la oportunidad de recolectar las frutas que logren su madurez a largo plazo. Datos importantes acerca del árbol de cacao. Espero que les haya servido de mucho la información y seguimos para compartir.